Damos comienzo a la defensa del trabajo final de investigación de la licenciatura en fonoaudiología de las alumnas Micaela Bentiveña y Carolina Secato. El tema que ellas abordan es la exposición general a música, sistema eferente medial y discriminación del habla en ruido en jóvenes. Adelante, chicas. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Carolina Secato, el de mi compañera es Micaela Bentiveña, y hoy en día vamos a poner nuestro trabajo final de investigación para el título de la licenciatura en fonoaudiología. Nuestro trabajo se titula Exposición General a Música, Sistema Eferente Medial y Discriminación del Habla en Ruido en Jóvenes. Para empezar, vamos a decir que el ser humano comprende un espectro auditivo que abarca entre los 20 a los 20.000 Hz, el cual se va a ir deteriorando a lo largo de la vida en las frecuencias agudas. Los jóvenes están expuestos a niveles potencialmente peligrosos de ruido recreativo que pueden llevar a una pérdida auditiva inducida por ruido. La Organización Mundial de la Salud calcula que 1.100 millones de jóvenes de todo el mundo podrían estar en riesgo de sufrir pérdidas de la audición debido a prácticas auditivas perjudiciales, como puede ser conducir motocicleta, practicar tiro al blanco, la práctica de distintos deportes, la concurrencia a bares, discotecas y cines, mirar televisión, jugar videojuegos, la práctica de instrumentos, etc. La frecuente exposición sonora puede afectar negativamente a la comunicación y más específicamente a la conversación, ya que se crea una dificultad para percibir los fonemas que están presentes en las frecuencias afectadas, sobre todo cuando la situación presenta ruido de fondo. Bien, el sistema eferente de la audición es un sistema entramado y complejo y escalonado, el cual se inicia en la corteza auditiva y finaliza en el órgano de córtex, llamándose vía córtico-coclear. En esta investigación se va a estudiar específicamente una parte de este sistema llamado sistema eferente medial, el cual se cree que podría cumplir con la función de disminuir la relación señal-ruido en ambientes de escucha adverso, a través de un efecto de antienmascaramiento. Esto quiere decir que la ganancia del amplificador coclear se disminuye como resultado de la activación del sistema, generando una adaptación neural iniciada por el ruido, mejorando la capacidad de detectar señales y superar el ruido competitivo. Es decir, que favorecería la discriminación del habla en ruido. Para evaluar este sistema eferente es necesario el uso de otomisiones acústicas. Como diferentes investigaciones demuestran, las otomisiones acústicas más utilizadas son las transitorias con presencia de sonido contralateral. Las otomisiones acústicas son sonidos generados en la cóclea por la estimulación de las células ciliadas y percibidos en el conducto auditivo externo. Bien, ahora nuestro problema para nuestra investigación fue saber cuál es la relación entre la exposición general a música, el sistema eferente medial y la discriminación del habla en ruido en jóvenes con edades entre 18 y 25 años de la ciudad de Córdoba entre los años 2015 y 2016. Nuestra hipótesis dice que los jóvenes con una alta exposición general a música presentarían una mayor dificultad en la tarea de discriminar el habla en ruido y un funcionamiento menos eficiente del sistema eferente medial. Bueno, nuestro trabajo de investigación corresponde a un tipo de estudio descriptivo correlacional transversal. Los datos fueron recolectados ya en el año 2015-2016 por el Centro de Investigación y Transferencia en Acústica, el CINTRA, que se encuentra ubicado en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, y es además unidad ejecutora del CONICET. Este proyecto se encuentra dentro de una investigación aprobada por el Ministerio de Ciencias y Tecnologías de la provincia de Córdoba, ¿sí? Además, también cuenta con la aprobación del Comité Institucional de Evaluaciones Éticas de Investigaciones en Ciencias de la Salud del Hospital Nacional de Clínicas como proyecto de análisis de datos secundarios. La población de estudio fue extraída de una base de datos de una línea específica de investigación para el estudio del sistema eferente medial y sus diversas aplicaciones clínicas dentro del programa
de Conservación y Promoción de la Audición llevado a cabo en el CINTRA durante los años 2015 y 2016. Los criterios de investigación de este trabajo fue que sean jóvenes de 18 a 25 años, que sean universitarios, que hayan firmado el consentimiento informado, que hayan cumplido el reposo auditivo de 8 horas antes de realizar los estudios audiológicos. Los estudios audiológicos tenían que tener parámetros dentro de la normalidad. La impedanciometría, la timpanometría de tipo A de Herger y Link, reflejos acústicos estapediales presentes en ambos oídos. Las autoemisiones bilaterales se consideraban presentes cuando había una relación señal-ruido mayor o igual a 6 decibeles SPL en al menos 3 de las 5 frecuencias analizadas, que eran la 1000, 1500, 2000, 3000 y 4000, y la reproductibilidad tenía que ser igual o mayor a 70%. Los umbrales auditivos aéreos con valores menores o iguales a 21 decibeles HL en cada frecuencia evaluada, que iba de la 250 a la 8000 Hz. Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta en este trabajo de investigación fue personas que se exponían a ruidos provenientes de ambientes laborales como call center o fábricas. También a personas que presentaban patologías auditivas en el momento de realizarle las pruebas audiológicas, y también a participantes con datos faltantes. Bueno, como la población de estudio en primer momento era de 100 jóvenes entre 18 y 25 años, y se tuvieron que excluir a 67 jóvenes por no cumplir con los criterios anteriormente mencionados. Entonces, la muestra quedó conformada por 33 jóvenes, o sea, 66 oídos. Y la constitución de la muestra en cuanto al sexo fue 70% femenino y 30% masculino. Bien, para hablar sobre la técnica e instrumentos utilizados, para cada variable vamos a empezar con la exposición general a música. Para evaluar esta variable se utilizó un cuestionario llamado Exposición Sonora en Actividades Recreativas, el cual fue creado en Alemania y luego adaptado a la Argentina por Serra y colaboradores en el año 2005. Este cuestionario fue presentado de forma online, contó con 46 preguntas, con el fin de conocer la conducta de los jóvenes frente a los niveles de escucha en sus actividades recreativas. A través de las respuestas ingresadas por cada individuo se los podía categorizar en una exposición baja, media, alta y muy alta. Para este estudio se hizo una recategorización quedando la categoría baja y media y la categoría alta. Para la variable de discriminación del habla en ruido también se utilizó un cuestionario llamado estado auditivo, el cual fue elaborado por el equipo de investigación. Este cuestionario se presentó de forma presencial con una duración de 10 a 15 minutos y contaba con 10 preguntas con el fin de evaluar los antecedentes otológicos, los agentes ototóxicos y las enfermedades neurológicas que puedan afectar al funcionamiento del sistema auditivo y a la subjetividad de la audición. Para este cuestionario se utilizó específicamente una pregunta que es: ¿con qué frecuencia tenés dificultad para entender cuando te hablan en un ambiente ruidoso? La respuesta podía ser nunca, casi nunca, algunas veces y siempre. También se hizo una recategorización quedando en sin dificultad con las dos primeras categorías y con dificultad para las otras dos restantes. Bien, para evaluar la variable del sistema eferente medial, como ya mencionó mi compañera, uno de los criterios de inclusión eran que estén presentes las autoemisiones transitorias bilaterales. Una vez comprobada su presencia, se pasó a evaluar esta variable a través de la supresión de las autoemisiones acústicas transitorias. El efecto de supresión se midió en cada frecuencia y después como respuesta total. Y se consideró que estaba presente cuando era mayor a 0 decibeles. Ahora bien, para evaluar las autoemisiones transitorias bilaterales se utilizó un clip no lineal de 260 presentaciones a 80 decibeles. Una vez confirmada su presencia, se procedió a estimular con estos mismos parámetros el oído izquierdo de forma unilateral, mientras que simultáneamente en el oído derecho se pasaba un masking o ruido blanco de 50 decibeles SPL.
Una vez testeado el oído izquierdo, se procedió a hacer lo mismo del lado derecho. Una vez recolectado todos los datos, se procedió a hacer el análisis a través del sistema estadístico Infostat, el cual fue creado en la Universidad Nacional de Córdoba. Los análisis descriptivos que utilizamos fueron la media, la desviación estándar, los mínimos y máximos y el gráfico de puntos promedio. Los análisis inferenciales que usamos fueron la prueba T apareado para analizar las diferencias entre las autoemisiones acústicas transitorias con estimulación y sin estimulación. La prueba T para muestras independientes para analizar las diferencias entre las autoemisiones acústicas transitorias con estimulación y las diferentes categorías de la exposición general a música y la discriminación del habla en ruido. Por último, la prueba Chi cuadrado para analizar la asociación que había entre las categorías de discriminación del habla en ruido y exposición general a música. En todos los análisis se consideró un nivel de significación del 5%, es decir, el P menor a 0,05. Es importante destacar que en el análisis de las autoemisiones transitorias y el efecto de supresión se consideró como unidad de estudio al oído, ya que cuando aplicamos la prueba T para muestras independientes, no se observaron diferencias significativamente entre el oído izquierdo y el derecho. Bueno, vamos a empezar con los resultados. Sí, nuestro primer objetivo específico fue determinar el comportamiento de los jóvenes referido a la exposición general a música y el nivel de participación, categorizando su exposición general a música. Para esto se utilizó el cuestionario que ya mencionó mi compañera sobre exposición sonora en actividades recreativas. El 52% de los jóvenes integró el grupo de exposición general a música baja-media y el 48% de los jóvenes integró el grupo de exposición general a música alta. El objetivo específico 2 fue describir la discriminación del habla en ruido en los jóvenes. Para esto se utilizó el cuestionario de estado auditivo, más específicamente, con qué frecuencia tenés dificultades para entender cuando te hablan en ambiente ruidoso. El 58% de los jóvenes autorreportó tener una discriminación del habla en ruido sin dificultad. El 42% de los jóvenes autorreportó tener una discriminación del habla en ruido con dificultad. Para el objetivo 3 fue analizar las amplitudes de las frecuencias evaluadas y la amplitud global de las autoemisiones acústicas transitorias bilaterales. Para esto se tomaron las autoemisiones acústicas transitorias y dio como resultado que la amplitud, la frecuencia con mayor amplitud fue la frecuencia 1500 y las que tuvieron menor amplitud fueron las frecuencias 1000 y 4000. La amplitud global fue de 9,9 decibeles SPL con una desviación estándar de 3,45. Bien, como objetivo 4 nos propusimos describir el funcionamiento del sistema eferente medial a través de los valores del efecto de supresión contralateral de las autoemisiones acústicas transitorias. Para ello tomamos dos medidas. En verde se puede apreciar las autoemisiones acústicas sin estimulación contralateral y en rosa las que sí presentaban estimulación contralateral. Como se puede ver, las autoemisiones sin estimulación contralateral presentaron mayores amplitudes en todas las frecuencias. Al obtener la diferencia entre esas dos curvas, se obtiene lo que se llama el efecto de supresión, que es lo que se observa en el gráfico 3. Como se puede observar, estuvo presente en todas las frecuencias, teniendo una mayor amplitud en la frecuencia 2000 y una menor amplitud en la frecuencia 4000. Como objetivo 5 nos planteamos correlacionar la exposición general a música de los jóvenes con su discriminación del habla en ruido. Se puede ver en la tabla que el mayor porcentaje de jóvenes que reportaron no tener dificultad en la discriminación del habla en ruido presentaba una exposición general a música baja y media, a diferencia de los jóvenes que sí reportaron tener una dificultad en esta tarea de discriminar el habla en ruido, donde el mayor porcentaje está asociado con los jóvenes que tuvieron una exposición general a música alta. Se realizó la prueba de Chi cuadrado y no se encontraron diferencias significativas. Bueno, para el objetivo 6 fue correlacionar la exposición general a música de los jóvenes con el funcionamiento del sistema eferente medial.
El efecto de supresión del grupo de exposición general a música baja-media está de color rosa y el efecto de supresión para los grupos de exposición general a música alta está de color verde. ¿Sí? Como se puede observar en el gráfico, los grupos de exposición general a música baja-media tuvieron mayor amplitud del efecto de supresión en 3 de las 5 frecuencias evaluadas, que son la 1500, la 2000 y la 4000. En el grupo de exposición general a música alta tuvieron menor amplitud del efecto de supresión y en la 4000 no se encontró efecto de supresión. Al realizar la prueba T, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia 3000 Hz, con un p-valor de 0,0013. En las demás frecuencias no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. En el objetivo 7 fue correlacionar la discriminación del habla en ruido en los jóvenes con el funcionamiento del sistema eferente medial. Acá el efecto de supresión del grupo discriminación del habla en ruido sin dificultad está en verde y el grupo de discriminación con dificultad está en negro. Se puede ver que el grupo que autorreportó tener una discriminación del habla en ruido con dificultad tuvo mayor amplitud en el efecto de supresión en 3 de las 5 frecuencias evaluadas, que fueron la 1000, la 1500 y la 3000. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al realizar las pruebas estadísticas. Bueno, para empezar a hablar sobre la discusión de estos resultados, vamos a comenzar con el primero, que fue sobre la exposición general a música. Como pudimos observar, las categorías tenían porcentajes similares, siendo mayor para la categoría de exposición general a música baja-media. Sin embargo, la categoría de exposición alta tiene un 48%, el cual es un número significativo, ya que se acerca al 50% de la muestra. En el estudio de INALAF y colaboradores, donde aplicaron el mismo cuestionario, también observaron porcentajes similares entre las categorías medias y bajas, con un 31 y un 30% respectivamente. Al evaluar la discriminación del habla en ruido, pudimos observar que el 58% de los jóvenes autorreportaron tener una dificultad para realizar esta tarea. Hosper y colaboradores evaluaron las propiedades psicométricas del inventario de Ámsterdam para discapacidad y discapacidad auditiva, encontrando que la categoría con mayor dificultad fue justamente la de discriminación del habla en ruido. Estos autores justifican que para comprender que la comprensión del habla en ruido es una situación auditiva difícil, tanto para los adultos con una audición normal como para los que tienen una dificultad autoinformada. Después proseguimos a evaluar las autoemisiones transitorias bilaterales, donde nos dio como resultado una menor amplitud en la frecuencia 4000. Maya González y Ortiz Luciano justifican diciendo que el área que se afecta con una mayor facilidad por la exposición a ruido se localiza a unos 10 milímetros de la ventana oval, donde se encuentra justamente la frecuencia 4000. Después proseguimos a tomar el efecto de supresión, donde pudimos observar que estuvo presente en todas las frecuencias, como se encontró en los resultados de Díaz Pino y colaboradores. Sin embargo, encontramos una mayor amplitud en la frecuencia 2000 y una menor amplitud en la frecuencia 4000. Sheenan explica que el mayor efecto de supresión se produce en las zonas más apicales de la cóclea, que es la ubicación asociada a las frecuencias más bajas. Cuando correlacionamos la discriminación del habla en ruido y la exposición general a la música, podemos ver una asociación entre las variables, ya que el grupo de jóvenes que reportó no tener dificultad en la discriminación del habla en ruido presentaba una exposición general a música media-baja, y lo contrario que pasó con los jóvenes que sí reportaron tener una dificultad, que presentaba la mayor porcentaje de exposición alto. En el estudio de Kumar, el grupo que utilizaba reproductores de música a niveles superiores de 80 decibeles tenía puntuaciones de identificación de sílabas significativamente más bajas en comparación a los grupos que no escuchaban reproductores o los que lo hacían a menos de 80 decibeles. Lieberman y colaboradores, Tung y Chavo, compararon grupos de exposición con grupos control, encontrando que a pesar de que no habían diferencias en las pruebas audiométricas, sí se podía observar una diferencia en las pruebas de discriminación del habla en ruido.
Al evaluar el efecto de supresión con las distintas categorías de lo que fue la exposición general a música, pudimos apreciar que los jóvenes que conformaban la categoría de exposición alta tuvieron amplitudes más bajas en 3 de las 5 frecuencias evaluadas. Y además no tuvieron efecto de supresión en la frecuencia 4000. Esto concuerda con la teoría tonotópica, que ya la estuvimos explicando, que es justamente la capacidad que tiene el receptor auditivo de codificar las frecuencias en distintos lugares específicos de la membrana basilar. Esto quiere decir que en la base de la cóclea se codifican las frecuencias más agudas y en la parte más apical las frecuencias más graves. Muniz explica que las células ciliadas más susceptibles al ruido son las encargadas de percibir justamente las frecuencias entre la 3000 y la 6000, siendo la lesión de la zona de la membrana destinada a percibir la frecuencia 4000 el primer signo de alarma del daño coclear. Goodman, Mertes, Lewis y Weisbeck dan otra explicación a esta falta de efecto de supresión en la frecuencia 4000, diciendo que la falta de cambios significativos del sistema eferente medial en la frecuencia 4000 se debe a una relación señal-ruido baja. Es decir, que es necesario una estimulación más elevada que 6 decibeles de relación señal-ruido para poder llegar a detectar cambios del sistema eferente medial en estas frecuencias. Bueno, en este trabajo de investigación se tuvo 3 variables en cuenta, que fueron discriminación del habla en ruido, sistema eferente medial y exposición general a música. Nuestra hipótesis planteada fue que los jóvenes que se ponían a exposición general a música alta presentarían mayor dificultad en la discriminación del habla en ruido y un sistema eferente medial más deficiente. Como se ven en los resultados, el grupo que autorreportó tener una discriminación del habla en ruido con dificultad tuvieron amplitudes levemente mayor del efecto de supresión en comparación con el otro grupo. En el estudio de Izarrazábal y colaboradores no pudieron llegar a una conclusión definitiva de las amplitudes del efecto de supresión de las otoemisiones y su correlación con la discriminación del habla en ruido, ya que los resultados obtenidos no permitieron corroborarlo en todas las bandas de frecuencias evaluadas. En investigaciones como las de Fuentes, colaboradores y Stuart y Buluter, tampoco encontraron una correlación entre estas variables. Estos autores le justifican que puede ser debido al bajo número de participantes, al diseño de la investigación, a las fluctuaciones de los valores de cada medición y a las características propias de la prueba de discriminación del habla en ruido. Bueno, como conclusión, no fue posible comprobar la hipótesis, debido a que la variable discriminación del habla en ruido y el sistema eferente medial no dieron los resultados esperados. Esto puede deberse a que fue un número pequeño de participantes, que la evaluación discriminación del habla en ruido se utilizó un cuestionario no específico para el análisis de esta variable, ya que fue creado para un análisis más amplio que tenía que ver con las enfermedades neurológicas, enfermedades otológicas y agentes ototóxicos. También tenemos que tener en cuenta que la discriminación del habla en ruido entran diferentes factores en funcionamiento, como es el funcionamiento del sistema auditivo, el cognitivo y otros aspectos como es la fuente de información, el grado de similitud del estímulo, la integración de las estructuras de redes neuronales, el tamaño de la longitud del estímulo y cuántos hablantes hay en la conversación, que pueden entrar en juego en esta situación de escucha adversa. En investigaciones como de Warner, colaboradores, Budman, Millara y Ludman, se aclara que la evidencia entre la correlación del sistema eferente medial y la discriminación del habla en ruido todavía está pendiente en humanos. Sin embargo, las variables exposición general a música y sistema eferente medial se observó una mayor amplitud del efecto de supresión en los grupos de exposición general a música baja-media en comparación con las amplitudes del efecto de supresión de los grupos de exposición general a música baja. ¿Sí? Sin embargo, además también hay que ver que en el análisis estadísticos no se observó una correlación estadísticamente significativa entre la variable discriminación del habla en ruido y exposición general a música, pero sí se pudo observar descriptivamente una diferencia entre estas variables. Quizás aumentando el número de muestras podría llegar a haber una correlación estadísticamente significativa.
En investigaciones futuras lo que aconsejamos es que la variable discriminación del habla en ruido y exposición general a la música se realicen pruebas complementarias, tanto objetivas como subjetivas. Para cerrar, nos parece muy importante y fue de gran preocupación ver que un número importante de nuestra población de estudio presentaba resultados auditivos fuera de los parámetros normales, tanto en pruebas objetivas como subjetivas. Las lesiones a nivel auditivo que se generan van a intervenir a lo largo de la vida, causando problemas en la comunicación, en la sociabilización, en el aprendizaje, en el bienestar emocional y en el sueño. Por eso, es necesario generar más investigaciones y políticas públicas para concientizar sobre estos distintos factores que pueden acelerar el deterioro auditivo con el fin de evitar que la población de jóvenes padezca estos efectos, sobre todo en la comunicación, que es un factor esencial en el ser humano. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer a nuestras directoras de tesis por siempre estar apoyándonos y ayudándonos en este recorrido del proyecto de investigación. Queremos agradecer al Cintra por brindarnos todas las herramientas para llevar a cabo esta investigación. También queremos agradecer a los profesores de la Escuela de Fonoaudiología por estar siempre en nuestra carrera, y también queremos agradecer a nuestras familias, especialmente a nuestros hermanos y padres, por estar siempre apoyándonos e incentivándonos para que persigamos nuestros sueños. Muchas gracias.